Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, una vez reunidos aquí a través de estos medios electrónicos para honrar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido por favor, inclina tu rostro y tu corazón. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por concedernos el privilegio de estar aquí, reunidos otra vez, Señor. Gracias por los medios que dispones, el tiempo, el espacio, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de tener, Señor, un tiempo para contigo. En el nombre de Jesucristo pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos por favor nos direcciones, nos guíes, nos des revelación a través de la lectura de tu palabra. Anhelamos estar más cerca de ti, reconociendo aún más que el tiempo está cerca, Señor, en el cual vamos a gozar de la eternidad contigo. Perdona por favor nuestros pecados, límpianos. Danos, oh Dios, disposición completa para estar contigo, para que podamos estar, Señor, en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Nos reportamos para tu servicio. Bendigo, Señor, la audiencia, Padre eterno, cada corazón que se dispone con amor para escuchar tu palabra, que pueda recibir el alimento espiritual a su debido tiempo. Vamos a leer tu palabra, Señor. Pedimos por favor que tu Espíritu Santo sea en nosotros, llenándonos una vez más, que podamos estar preparados para poder comprender y recibir tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Les invito por favor, vamos a abrir en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19, dice así la palabra del Señor. Es un texto hermoso, ¿sí? Una palabra hermosa. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. Amén. Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una vez más vamos a leerlo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Por gracia, ¿sí? Conocemos el nombre de Cristo. Es Jesús, ¿sí? Es el Señor Jesucristo. Y dice aquí que el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios, ¿sí? El precepto, el principio, es que Dios nos conoce. Amén, gloria a Dios. Pero si Él nos conoce, y si somos nosotros de sus elegidos, de los que invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este apartarse de iniquidad, en ocasiones no se le da el énfasis que requiere. El apártese de iniquidad no es opcional, ¿sí? Como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el apartarse de iniquidad es una obligación, es un compromiso que adquirimos nosotros cuando decidimos caminar en ese camino llamado camino de santidad. Aún dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, esto pareciera ser superficial, ¿sí? Pero es demasiado profundo. Porque si algo tan elemental como las conversaciones, si yo estoy metido, sumergido o compartiendo conversaciones, malas conversaciones, eso va a terminar dañando mis costumbres, mis buenas costumbres. Entonces tenemos que nosotros estar constantemente analizando, ¿sí?, el entorno, nuestro entorno. ¿Dónde estamos ubicados? Si yo me considero, ¿sí?, que soy uno de los suyos, uno de los de Dios, amén, gloria a Dios por eso. Si yo considero de que Dios me conoce como uno suyo, como uno de sus hijos, uno de sus herederos, entonces constantemente tengo que estar en expectativa.
Tengo que estar pendiente para apartarme de iniquidad, ¿sí? Aún si la iniquidad está en cosas pequeñas como malas conversaciones. Y ahora digo cosas pequeñas porque para muchos las conversaciones, las palabras no tienen mucha importancia. Pero las palabras tienen poder, ¿sí? La palabra que sale del profundo, de lo profundo del corazón, tiene poder. Aún escrito está: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que las palabras no son algo superficial. Las palabras son muy importantes. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Acompáñame por favor a la carta a los Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Por gracia de Dios, somos escogidos, fuimos elegidos y fuimos escogidos por Dios. Y el Señor quiere que tú y yo estemos firmes, ¿sí? Dice la palabra del Señor, la carta a los Hebreos capítulo 10, verso 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, sí, no vamos a perder ahí en la carta a los Hebreos, que vamos a seguir leyendo allí. Quiero retomar la de segunda de Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿sí?, reconocemos nuestra posición en Jesucristo, nuestra posición en Cristo. Reconocemos que somos parte, ¿sí?, de sus hijos, de sus elegidos. Entonces, si somos parte de los elegidos de Dios, entonces debemos procurar la santidad, ¿sí? Pero dice el verso 26, carta a los Hebreos capítulo 10, verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, en este momento, una pregunta: ¿has conocido la verdad? Porque escrito está: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres para qué? Libres para vivir con el Señor, libres para agradarle a Él, libres para estar con Él. Hemos conocido la verdad que nos liberó de la esclavitud del pecado. La verdad que nos liberó de tantas concupiscencias que teníamos. La verdad que nos liberó, ¿sí?, de vivir esclavos del mal. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario tiene tanto poder que era suficiente para perdonar los pecados de toda la humanidad. Pero no todos quisieron llegar al arrepentimiento. Pero cuando yo llego, ¿sí?, cuando llego al arrepentimiento, cuando procedo al arrepentimiento, acepto el sacrificio en la cruz del Calvario por mis pecados, Él me limpia por mis pecados, ¿sí?, me limpia de mis pecados. Si ya estoy limpio, debo procurar mantener mi limpieza, ¿sí? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice: ya no queda más sacrificio por los pecados, porque el sacrificio por mis pecados ya fue pagado, ¿sí? Aleluya. Sino, verso 27, Hebreos capítulo 10, verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ahora, estas palabras que están aquí plasmadas no son puestas al azar, ¿sí? No son puestas porque sí. Las palabras que están en la palabra de Dios, cada frase, cada verso, tiene un objetivo.
Y el objetivo es que nosotros seamos conscientes de lo que espera a los adversarios, ¿sí? A los que están en contra de Dios. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Continúa el verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si en la ley, ¿sí?, el que violara la ley de Moisés cuando estaban en la dispensación de la ley, si alguien violaba esa ley por boca de 2 o 3 testigos, debería de morir. ¿Qué de hoy, cuando estamos en la dispensación de la gracia, cuando un sacrificio, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, nos ha dado perdón por nuestros pecados? ¿Qué de aquel, dice, qué de aquel que pisoteare al Hijo de Dios? Cuando nosotros que conocemos la verdad, procedemos al pecado, estamos pisoteando al Hijo de Dios. Cuando una persona que ha escuchado, que ha recibido, que ha conocido la palabra del Señor y se regresa a hacer cosas que hacía antes y a sus perversidades, oh Señor, pisotea al Hijo de Dios. Ahora, si lo tomamos desde el punto de vista natural, los que tenemos hijos, ¿qué ocurre cuando alguien se mete con tu hijo? Si alguien se mete con uno de mis hijos, se mete conmigo, ¿sí? Yo estoy aquí para protegerlos, para defenderlos. Oh, ¿qué del que pisotea la sangre del Hijo de Dios? ¿Qué de aquel, como dice aquí el verso 29, que tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Oh, esa sangre del pacto, esa sangre carmesí vertida en la cruz del Calvario, es la que me ha santificado, es la que te ha santificado. Por eso debemos valorar ese sacrificio. Y valorar el sacrificio en la cruz del Calvario, valorar esa sangre del pacto, significa vivir como conviene, ¿sí? Oh, apartándonos de iniquidad. Aleluya. Dice el verso 30, Hebreos capítulo 10, verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Oh, verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos permita pararnos firme en aquello que hemos creído, ¿sí? Afianzarnos cada vez más en esa palabra de promesa. Que Él nos sostendrá, que Él nos liberó, que Él así como Él nos liberó del pecado, Él nos mantendrá limpios. Pero se requiere un compromiso, se requiere nuestra decisión, ¿sí? Vamos a parar allí, ya volvemos a Hebreos 10. Dice la palabra del Señor. Alabanzas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mis amados, nosotros nos conocemos, ¿sí? Nosotros sabemos de dónde nos levantó el Señor. Entonces, apártate de iniquidad, ¿sí? De cada cosa que te haga recordar, que te pueda hacer retroceder, apártate, aléjate de eso. Acércate al Señor,
¿sí? Acércate al Señor confiadamente, dice la palabra del Señor. Tenemos un sumo sacerdote que nos permite acercarnos a Dios confiadamente. Acerquémonos pues a Él. Cuando nos estemos sintiendo débiles, ¿sí? Cuando estemos sintiendo que aquello que hubo en un momento aquí adentro quiere hacernos retroceder, en ese momento es cuando debemos doblar rodillas, levantar las manos, dirigirnos a Dios y decirle: Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Oh, aleluya. En vez de retroceder para perdición, debemos acercarnos más a Dios. Oh, que Dios nos ayude. Dice el verso 16, ahí mismo Santiago, verso 16 y 17. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando te sientas débil, cuando te sientas que pudieses caer, aférrate a Él, ¿sí? Aférrate a Él. Apártate de la iniquidad. No te finjas ser fuerte, ¿sí? No pienses que puedes fingir ser fuerte ante la tentación. No. Recuerda, cuando tú reconoces tu debilidad, la fortaleza la pone Dios. Es Dios quien fortalece. Dice: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, si vemos, ¿sí?, que las cosas que nos están rodeando en ese momento, en ese lugar específico, te puede hacer tropezar, te puede hacer deslizar, apártate de iniquidad, ¿sí? Aléjate de eso y acércate al Señor. Bendito sea mi Señor y Salvador Jesucristo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Va por pasos, ¿ves? Primero, la propia concupiscencia. Aquel recuerdo que hay todavía de aquellas cosas que pasaron. Entonces es atraído, ¿sí? Y una vez está cerca, es seducido. Porque no te va a obligar. El enemigo no te obliga a pecar. El enemigo te seduce, ¿sí? De maneras muy suaves, de maneras muy sutiles, hasta que termina haciéndote caer. Entonces tienes que tener firmeza, tienes que tener seguridad de que es Dios, ¿sí? Es Dios mismo el que te está sosteniendo. Porque el fundamento de Dios está firme. Conoce Dios a los suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor. Entonces, el verso 15, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay que estar preparados, hay que estar pendientes, ¿sí? Hay que estar firmes en el Señor. Hay que tener nosotros, tenemos que tener la certeza de quién somos, ¿sí? Continuando en la carta a los Hebreos, volviendo a ella, capítulo 10, verso 32 en adelante, dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Porque una vez nosotros elegimos, ¿sí?, vivir en santidad, caminar para Dios, el mismo día que nosotros elegimos aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, el enemigo se alborota y empieza a atacarnos con sus dardos, queriéndonos hacer devolver, queriendo hacernos tropezar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Ha sido Dios quien nos ha sostenido. Aleluya, gloria a Dios. Dice: sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Amén, amén, amén. ¿Sí? Oh, gloria a Dios. Si todo esto va a ser consumido en fuego, ¿sí?, debemos nosotros hacernos tesoros en el cielo.
Como dice en la palabra mi Señor Jesús, donde el ladrón no hurta, ¿sí? Donde la polilla no corroe, donde el orín no corroe, donde no se destruyen esas riquezas. Hagamos riquezas en el cielo, que allá las vamos a disfrutar. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Aleluya. Porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Amén. Gloria a Dios. Mi Señor Jesús vendrá. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Él vendrá por ti y por mí, para llevarnos a su reino, para disfrutar con Él en gloria por la eternidad. Amén. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, sí, tú y yo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Qué hermoso que el Señor hable a nuestro corazón en esta hora, ¿sí? Primero haciendo una advertencia, una exhortación, para que no llegásemos nosotros a pecar deliberadamente. Para que nosotros nos mantengamos firmes en aquello que elegimos y en nuestra elección. Porque fue nuestra elección, ¿sí? Nuestra decisión. Aleluya. Y luego la confirmación de que no somos de aquellos que retroceden para mal. Somos de aquellos que permanecen firmes en fe. Aleluya. Dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Gloria a Dios. Dice del verso 10 y el verso 11. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer hasta el verso 12. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que Dios nos permita mantenernos firmes, ¿sí? Porque de seguro tú tienes una petición en tu corazón. De seguro hay algo por lo cual quieres orarle al Señor. Posiblemente ya lo hiciste, ¿sí? Posiblemente le presentaste al Señor tu petición. Y ¿sabes algo? Él quiere no solamente escuchar tu petición, Él quiere contestarla. Así como dice aquí, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Gloria a Dios, porque nosotros hemos elegido caminar en santidad, ¿sí? Gloria a Dios porque nosotros hemos elegido mantenernos firmes en aquella decisión que tomamos. Te invito, mi amado hermano, que me escuchas en este momento. Te invito a fortalecerte en la fe, ¿sí? A no desviarte, a no detenerte, a no echar para atrás. Te invito a mantener firme, ¿sí? Que avives ese fuego que está en ti. Que avives esa pasión por Jesucristo. Te invito una vez más a que estés comprometido con Cristo Jesús. El tiempo es corto y aquel que vendrá estará aquí, ¿sí? Aquel que prometió que vendría, vendrá. Nuestro Señor Jesucristo llamará a nuestros nombres. Y qué hermoso poder estar listos y preparados para decirle, heme aquí, Señor. Y no que nos toque como a Adán, cuando estaba en el huerto y mi Señor pasa, dice la palabra, en la frescura de la tarde y llama, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y el hombre estaba escondido detrás de los arbustos. Que nosotros no tengamos de qué avergonzarnos, sino que estemos con una mente limpia, santificada para Dios. Para cuando el Señor llame a tu nombre, ¿sí? No tengas que esconderte,
sino que te presentes levantando tus manos santas, diciendo: heme aquí, Señor. Aquí está tu Hijo. Habla, Señor. Habla, que tu siervo oye. Que Dios bendiga tu vida. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque ese sacrificio aún tiene poder, Señor, aún tiene vigencia. Gracias porque nosotros valoramos esa sangre carmesí vertida en la cruz del Calvario. Padre de la gloria, si el enemigo ha estado susurrando a los oídos de mis hermanos para hacerles caer según sus propias concupiscencias, permite que esta palabra de hoy, Señor, les alerte, Padre de la gloria, que les mantenga en alerta, que se mantengan firmes y sin fluctuar, Señor, que se mantengan firmes en aquella decisión que se tomó. Padre mío, fortaléceles en ti, Señor. Llénales con tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos, Padre eterno, porque aún estamos aquí. Y una vez cuando oraste por nosotros, Señor Jesucristo, tú dijiste: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa oración tiene vigor, tiene vigencia en este día, Señor. Y aquí estamos nosotros, apartados del mal por tu gracia, Señor, sosteniéndonos de tu mano poderosa, queriendo siempre, Señor, queriendo siempre apartarnos del mal, Señor, de buscar la paz, queriendo siempre hacer lo correcto para ti. Padre mío, bendigo el esfuerzo de cada uno de mis hermanos. Por favor, Señor, que seas tu Espíritu Santo guiando cada paso que demos, porque queremos dar pasos firmes, pasos seguros, Señor, porque hay testigos que están esperando a ver lo que nosotros hacemos, Señor. Están nuestros pequeños, nuestros hijos, que están pendientes de lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a caminar en ti, caminar conforme tu palabra. Y bendecimos, Señor, a nuestras familias, a nuestros hijos, Señor. Los bendecimos y los declaramos que van a ser trofeos, Señor, que se van a exhibir para ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, por el cuidado que has tenido de nosotros hasta este día, y porque nos sostendrás con tu mano poderosa hasta el día de tu venida. Gracias, mi Señor y Dios. Amén. Mi Señor está contigo. Él prometió y Él cumplirá, que Él te sostendrá con su diestra de poder. Apártate de iniquidad, porque tú eres de los que invoca el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi Señor te conoce y sus ojos están puestos en ti. Que Dios te bendiga. Y si nos concede una próxima oportunidad, aquí estaremos para alabar y bendecir el nombre del que vive por siempre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.